Gracias. El llamamiento al ministerio infantil. Entonces ahí tienen unas hojitas que les imprimieron muy lindas del llamamiento infantil. Y es muy importante que nosotros podamos identificar a qué nos ha llamado el Señor. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes están dando clases actualmente con los niños? Levanten su mano. Ok. ¿Cuántos le están dando a los párvulos? Ok, a los parvulitos, a los del kinder, a los primarios. Ok. Preadolescentes o intermedios, por ahí andan. Entonces, o a todos juntos, ¿verdad? Porque también hay unos que son todos juntos. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando, tenemos que recordar el momento en que el Señor nos llamó. Y yo les voy a contar cómo fue mi llamamiento. Yo empecé a trabajar con los niños a los 12 años. Ya este año cumplo 45, hermanos, ya que me hagan mi mole, ¿verdad? Tengo ya muchos años sirviendo con los niños. Pero como el caso de algunos de ustedes, si han crecido en la iglesia cristiana, comencé a servir con los niños porque no quería ir al culto de los adultos. Entonces, mis maestras nos dijeron que si no queríamos ir al culto de los adultos, tendríamos que capacitarnos para ser auxiliares. Y eso pasó cuando yo tenía 12 años, porque a los 12 años ya nos dejaban con el grupo general. Entonces, fue así que yo inicié. No crean que salió una luz y me dijo, tú vas a servir con los niños, no. Sino que yo comencé así. Yo no quería estar en la tarde, en el servicio de la tarde con la reunión de los adultos, entonces comencé a ser auxiliar y empecé con el grupo más fácil del universo, los párvulos. No, hermanos, nunca hagan eso. Nunca hagan eso de poner a los que están iniciando con los párvulos, es lo más difícil que hay. Entonces comencé ahí a trabajar y estuve sirviendo en diferentes grupos. Después empecé a estudiar pedagogía. No entendía por qué. Yo quería ser ingeniero en telecomunicaciones. Pero el Señor fue muy enfático en decirme que tenía que estudiar pedagogía. Y entonces dije, bueno, era para mí una lucha porque como muchos de nosotros cuando somos jóvenes estamos luchando por ser alguien en la vida, ¿no? Querer demostrar que nosotros sí podemos. Y con el promedio que yo tenía en la escuela, pues yo podía estudiar cualquiera de las carreras que tenía. Y cuando vi cuál era la calificación que necesitaba tener para pedagogía, dije, ¿para qué tanto esfuerzo? Si era como si con un promedio de 8 me daban pedagogía. Y entonces dije, bueno, Señor, pero tú sabes. Entonces yo seguía trabajando y en esos años, cuando yo cumplí 20 años, me recuerdo muy bien que entré llorando a la oficina de mi papá y le dije, yo no sé qué va a ser de mi vida, papá. Porque mira, estoy por cumplir 20 años, sigo trabajando de asistente dental, no tengo ni idea de lo que voy a hacer de mi vida y para qué tanto esfuerzo si no estoy haciendo nada importante. En mi mente era eso. Y entonces mi papá, y recuerdo, mi papá, mi mamá y mis hermanos oraban por mí para que el Señor abriera la visión sobre lo que tenía que hacer. Y a las pocas semanas, ¿qué creen que pasó? Me hablaron del editorial de Asambleas de Dios. Y yo dije, ¿y ahora qué? Me dijeron, oye, ¿no quieres venir a hacer una prueba para que puedas trabajar con nosotros? Nos dicen que tú trabajas con niños, que estudias pedagogía. ¿No quisieras hacer una prueba? Y dije, bueno, 2 semanas fui. Pero ya cuando yo llegué y vi las oficinas de Asambleas de Dios, dije, ay, no, pues aquí debe de venir puro chipocludo, ¿no? Y entonces dije, no, pues las posibilidades de que yo me quede aquí son remotísimas. Y entonces, al paso de esas 2 semanas me fui y a la semana me hablaron, ¿te quedaste? Y yo dije, ay, padre. Bueno, entonces les cuento todo esto porque miren todo este periodo y yo estaba trabajando con los niños. Pero un día, después de 3 años, la que era mi jefa tuvo que dejar el lugar.
Y entonces, pues yo era una jovencita, porque yo ahora que me veo, digo, era jovencita, tenía 22 años. Y me hablaron, me dijeron, tu Enedina, que era quien era mi jefa, se va y necesitamos que tú asumas la dirección. Y dije, ¿qué? O sea, si se dan cuenta, tengo 22, ¿no? Sin ninguna credencial, nada. Y entonces comencé a trabajar. Y recuerdo que en el 2004 hubo una reunión en la iglesia donde yo estaba y fue a predicar una hermana y empezó a predicar sobre la necesidad de llegar a los niños. Una misionera, Alma Bermejo, misionera a los niños, ha andado por todo el mundo predicándole a los niños. Y entonces ella empezó a decir que Dios estaba llamando a gente para que ministrara a los niños. Y entonces llegó el tiempo de la administración y yo recuerdo que estaba atrás y el Señor me decía, pasa. Yo digo, ¿por qué? Yo ni tengo llamamiento a los niños, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero ya tenías muchos años trabajando con niños. Sí, pero no tenía llamamiento con los niños. Porque podemos estar trabajando con los niños sin tener el llamamiento de los niños. Entonces, yo le dije, mira, Señor, yo no tengo ni deseo ni amor por los niños, estoy trabajando porque es la oportunidad que me dieron, pero realmente no tengo ningún llamamiento para los niños. Y me dijo, te digo que pases. Tú estás llamada a la siguiente generación. Ok, pasé sin ninguna convicción, hermanos. No digan que yo iba así como berreando, así, ay, Señor, sí, yo voy. No, yo pasé solamente porque Dios me dijo. Y a partir de ahí, hermanos, el Señor comenzó a tratar conmigo de tal manera que han pasado los años, he tenido oportunidades de servir en algunos lugares y dejado también. Y sigue siendo mi llamado trabajar con los niños, a preparar a la siguiente generación. Por eso nuestro llamamiento es tan importante. Porque algunos somos llamados a trabajar con los niños de manera temporal. Pero otros somos llamados a trabajar de una manera permanente. Que pase lo que pase, seguimos ahí. Una vez cuando estaba estudiando el seminario bíblico, nos preguntaban cuál era nuestro llamado, yo les dije a los niños. ¿Y qué creen que me dijo una de las hermanas? ¿No se te hace que es mucho para los niños? Y yo decía, ¿cómo que se me hace mucho? Sí, que gastes 4 años de tu vida en prepararte para servirle a los niños. Le dije, ay, manita, y tú con adultos, con estos chiquitos, miren, son masita. Así a veces es de infravalorado el ministerio con los niños, pero ahora nosotros somos llamados al ministerio infantil. Entonces, todos nosotros hemos recorrido, como dice aquí, un largo camino entre las manualidades y todas las cosas que se hacían algún tiempo. Ahora tenemos que actualizarnos en los métodos, en los enfoques que hay en el siglo XXI y usar todas esas herramientas para poder acercarnos a los niños. Acuérdense que nuestros niños están en otra situación en la que nosotros crecimos. Si nosotros crecimos en la iglesia o crecimos fuera de ella, las formas de comunicación han cambiado. Y como nosotros tenemos un mensaje que transmitir, nosotros tenemos que aprender el lenguaje de ellos para poder transmitirlo. Hay cosas que han cambiado totalmente. La otra vez estaba con mi hijo viendo YouTube, un video, y me dijo, ¿y cómo se le hace para que estas cosas no salgan? Y yo le digo, ¿cuáles? Estos que anuncian cosas. Yo le dije, ¿cómo? Se llaman comerciales, ¿no? Estos niños ya no saben lo que son los comerciales. No saben qué es esperar una semana para ver el siguiente capítulo, porque su forma de vida ha cambiado drásticamente y nosotros necesitamos comprenderlo para poder transmitir ese mensaje. Pero ¿por qué debemos enseñar a los niños? En 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, ¿lo tienen ahí? Ajá. Lo vamos a leer todos juntos. Ahí está en sus hojitas, si no, está acá atrás. ¿Ok? Pero tú
Continúa en lo que has aprendido y has creído firmemente, sabiendo de quién lo aprendiste y cómo desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en este pasaje, Pablo le está diciendo a Timoteo que continúe en el estudio de la palabra de Dios, pero también que recuerde quién le enseñó esa palabra. Nosotros, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, somos parte de un proceso muy importante en el discipulado de nuestros niños. Cuando yo pasé de los adolescentes a los jóvenes en mi crecimiento en la iglesia, llegué y me recibieron mis líderes de jóvenes y me dijeron, vamos a comenzar un proceso de discipulado. Y me dieron un día y que nos íbamos a ver para ser discipulados. Y entonces llegué yo muy feliz a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, ahora sí ya voy a empezar mi discipulado. Y mi mamá, que había sido encargada de los niños en años anteriores, me dijo, ¿y qué crees que hemos estado haciendo tus maestras y yo todo este tiempo? ¿Que cómo? Pues te han estado discipulando. Y dije, sí es cierto. Todos nosotros que somos maestros de niños, estamos en el proceso de discipulado. Nosotros somos sus discipuladores, porque el discipulado es ayudar a alguien a seguir a Jesús. Entonces nosotros, como parte de ese proceso, somos discipuladores de los niños. Entonces, algunos de ellos serían, por ejemplo, de los que ayudaron a Timoteo a crecer, a estudiar la palabra, fue el propio Pablo, la madre de Timoteo Eunice y su abuela Loida. Ciertamente también Silas y probablemente muchos más. Algunos le ministraron cuando era físicamente un niño y otros a medida que crecía en la fe. Entonces, ¿por qué enseñamos a los niños? Porque los niños pueden aprender de la palabra de Dios, no importa la edad. Cuando uno entiende que como maestro uno se convierte en un intérprete. ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete y un traductor? ¿Saben cuál es la diferencia? Un traductor dice palabra por palabra. Entonces, por ejemplo, alguien nos dice alguna frase en inglés y el traductor traduce palabra por palabra, mientras que el intérprete entiende lo que quiere decir y lo explica. Hay frases que ahorita no se me viene ninguna al inglés, ¿no? Que del inglés, que cuando uno las dice suena chistoso, ¿no? O de nuestro idioma, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que traducirle como dale chicharrón a esa mosca, ¿cómo se traduciría al inglés? Give chicharrón to the flies, ¿no? Entonces, cuando uno se lo dice a alguien en inglés, pues va a decir, pero el que interpreta, ¿qué tiene que decir? ¿Qué significa darle chicharrón a las moscas? Entonces significa kill the flies, ¿no? Entonces, ese es el que traduce, el que interpreta y dice, esto es lo que quiere decir. Nosotros también somos así con los niños. Nosotros tomamos los conceptos difíciles de la palabra de Dios y se los hacemos entender. Por ejemplo, ¿qué conceptos difíciles ustedes han visto que son difíciles para que los niños aprendan, entiendan? ¿Qué les parece misericordia? ¿Qué es misericordia? En cierta manera. No pagarle mal por mal. Cuando nosotros estudiamos el concepto de misericordia y que dice que Dios tiene misericordia de nosotros, por el contexto en que vivimos es, le tuve misericordia, ¿no? Pero en la Biblia ese no es el significado de misericordia. Misericordia es amor sin fin. Entonces, ¿cómo nos ama Dios? Con misericordia, con amor sin fin. Cuando hablamos de santificación, ¿qué quiere decir santificación? Que el Señor
paso a paso nos convierte más como Él, santo. ¿Y qué es santo? Y ahí nos vamos, ¿verdad? Porque santo no es así el que está así y su aureola aquí y que no hace nada. Santo es el que está consagrado para Dios, como un cepillo de dientes. ¿Cómo es eso? ¿El cepillo de dientes para qué es? Y si es mío, pues está consagrado a mis dientes. Está consagrado a mí. Porque si viene mi hija y dice, y le digo, lava la taza del baño y agarra mi cepillo de dientes y ya no está consagrado, ¿verdad? Y yo ya lo voy a querer usar. Guaquis, ¿no? Eso es la santidad. ¿Ven cómo somos traductores? Por eso nosotros no nos quedamos por encima. Somos las personas más estudiosas de la palabra de Dios, porque no es solamente que nosotros la entendamos, sino que ellos lo entiendan de una manera clara. Entonces la santidad no es el que está así y no hace nada, sino que está consagrado para el uso exclusivo de Dios. Yo por eso no digo mentir, no digo palabrotas, ¿no? Porque en mi boca, ¿qué está? Consagrada. Cuando digo palabrotas ya no está consagrada. Cuando alabo a Dios y después le quito el cambio a mi mamá, pues mis manos ya no están consagradas, mi mente ya no está consagrada. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos esos intérpretes de la palabra de Dios para nuestros niños, y por eso debemos ser más estudiosos que los demás. Entonces, ¿por qué nos debemos de centrar tanto en los niños? Porque los niños tienen otra forma de aprender, pero lo que ellos aprenden, hermanos, en esa edad, no se les olvida. ¿Ustedes conocen a este cantante cristiano que se llama Tales Roberto? ¿Sí lo han escuchado? Ahí está, es brasileño. Gloria a Cristo. Ustedes, si no, hermanos, anótenlo. Se escribe T-H-A-L-L-E-S y luego Roberto. Búsquenlo, porque les voy a decir. Este hermano es un musicazo, ¿no? Para empezar. Pero tiene una bajista. ¿Y saben cuántos años tiene la bajista? Creo que entre 16 y 17 años. Y entonces la otra vez mi esposo le estaba enseñando a mi hijo que tiene unos dedos así. O sea, porque aprendió a tocar desde muy chiquita. Entonces, como está en el desarrollo, ¿qué creen que pasa? Su cuerpo se adapta para poder lograr lo que necesita para tocar. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a alguien desde chiquito algo, su cuerpo se adapta para que pueda aprender eso. Así que no tenemos que esperar, ¿no? Eso que dicen algunos papás y de paso, les recuerdo que ¿quiénes son los primeros responsables del crecimiento espiritual de los niños? Exacto, nosotros somos. Pero tenemos una función muy importante que ahorita vamos a ver. Entonces, nosotros necesitamos enseñarles la verdad desde el principio. Y esos papás que dicen, yo voy a dejar que él crezca para que él tome sus propias decisiones, pues perdieron los años más importantes de su vida para poder enraizar los conceptos bíblicos, las verdades bíblicas y las acciones, ¿no? Porque no es solamente los conceptos, sino lo que se aprende en la vida diaria para que ellos puedan crecer. Entonces, por eso nosotros nos centramos tanto en los niños, porque sabemos que si ellos logran entender la palabra de Dios, ellos van a poder seguir a Jesús después. Pero no queremos solamente niños que se sepan historias, sino niños que crean en Dios y le crean a Dios. Eso es mucho más fácil con ellos, mucho más fácil, porque si nosotros le decimos que Dios es algo, ellos lo creen.
porque son tan pequeños y no tienen todas estas estructuras que después nosotros construimos como adultos. Entonces ellos aprenden a conocer a Dios. Por eso nos enfocamos, por eso usamos todos los métodos. Y si algo necesitamos entender esta mañana es que nuestro propósito es que ellos conozcan a Dios. Ese es nuestro propósito. Por eso nos vestimos como en estos días y traemos nuestras faldotas y hasta le echamos zapatado, no porque nos guste hacer eso, sino porque es el medio para que ellos conozcan a Dios. Si nosotros no perdemos eso de vista, todo lo que hagamos tendrá sentido. Algunas maestras preparan visuales, otros les llevan algo de comer, les preparan el recordatorio de los textos, preparan de diferentes formas. Todo eso tiene sentido si entendemos para qué es. Para que tengan una experiencia con Dios. ¿Ustedes sabían que los niños pueden ser llenos del Espíritu de Dios desde muy pequeños? ¿Cuántos han visto niños llenos del Espíritu de Dios? Entonces, todo eso tiene sentido. Solamente por eso. Entonces, por eso tenemos que encontrar. Hay muchos pasajes en la Escritura que instan a los creyentes a transmitir la fe a los niños. En Efesios 6 se nos dice que criemos a los niños en disciplina y la instrucción del Señor. Y a lo mejor usted me va a decir, pero ¿por qué nos estás hablando de estos pasajes? Estos pasajes son para los papás, no para los maestros. Porque, miren, siempre hemos visto el ministerio infantil como algo que sucede entre los niños y nosotros. Pero la realidad es que siempre ha existido un trinomio, no un binomio. ¿Y el trinomio cuál es? Los padres, el maestro y el niño. ¿Cómo ayudamos? Nosotros ya tenemos contacto con los niños, pero ¿cómo ayudamos a los padres? ¿Cómo reforzarlo? ¿Qué más? ¿Había pensado usted que una parte del ministerio infantil es asesorar a los papás sobre cómo criar a los hijos? Yo no sé usted, yo tengo un niño de 10 y una niña de 6. Y muchas veces siento que no sé qué estoy haciendo. Porque son mis hijos. Puedo a lo mejor aconsejar sobre los hijos de otro, pero sobre mis hijos es otra cosa. Y yo no creo que yo esté sola en ese sentido, en que uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo les enseño esto? ¿Cómo les enseño aquello? ¿Qué les debería de enseñar? Entonces los maestros, el ministerio infantil de nuestras iglesias también existe para capacitar a los papás. Porque es una realidad, hermanos. Los niños sin sus papás en la iglesia siempre va a resultar en que los niños en su adolescencia se van a alejar del Señor. Es una realidad. ¿Usted no ha trabajado en células infantiles? Donde se le llenan y cuando crecen se le van. ¿Por qué es eso? ¿Será una maldición o qué pasaría? Porque el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Por eso, como ministerio infantil, no nos quedamos aquí, sino lanzamos nuestra red más allá, hacia los papás. Eso, como maestros, amplía nuestra visión y decimos, yo no puedo solamente quedarme con que soy la maestra de Juliancito. Tengo que conocer a los papás de Juliancito, tener una relación con los papás de Juliancito, porque si no, este niño se me va. Entiendo cuál es el propósito. Por eso es tan importante que entendamos cuál es nuestro propósito. Si nosotros no lo entendemos, vamos a ser maestros que llegamos, damos nuestra clase y adiós. Si no entendemos nuestro propósito,
vamos a fallar. Y nosotros tenemos cuentas que dar. Y si eso no le hace temblar a usted las piernitas, pues le cuento que a mí sí. Porque tenemos que dar cuentas. Entonces, es importante que nosotros entendamos primero que nosotros podemos también trabajar con los padres. Hay un montón de materiales, si ustedes nada más tienen que darle escuela para padres, para poder ver en su buscador de Google un montón de materiales que se pueden usar, pero si no los tiene, al ratito les doy mi número telefónico y si usted necesita algún material, mire, si para algo soy buena yo, es para investigar. Entonces, yo necesito material para esto, le ayudo a buscarle. Entonces, es por eso que necesitamos entender cuál es nuestro lugar en el que estamos trabajando y nuestro propósito. Siempre es que los niños conozcan a Dios. Siempre es que los niños conozcan a Dios. Entonces, en Efesios nos dice que debemos de nutrirlos en la disciplina y la amonestación de Dios. Y pasajes como Deuteronomio 6 se centra en hablar de estas verdades a nuestros propios hijos continuamente. Fíjese que ahí en Deuteronomio 6 hay una parte que es muy importante y que también se aplica a los maestros. ¿Se acuerdan qué dice Deuteronomio 6 sobre la crianza de los hijos? ¿Sí? A ver qué dice. A ver, vamos ahí a Deuteronomio 6. En todo tiempo, ¿verdad? Pero hay un versículo ahí que es muy importante. Empieza en el 4, ¿no? Desde el 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos en obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene una parte importante. ¿Todos juntos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Antes de empezar a enseñarlas, ¿qué tenemos que hacer? Vivirlas, ¿no? Dice, y amarás. ¿Cuál es el problema de nuestros niños actualmente? Que algunos de ellos, sus padres no lo aman con todo el corazón. ¿No se frustra usted cuando usted le está ayudando a crecer a ese niño y ve cómo lo que usted le enseña se tira en su casa? Por eso trabajamos con los papás también. Porque si no entendemos la dinámica, lo que nosotros estamos haciendo no tiene sentido porque en su casa lo tiran. Por eso es clave, y también con nosotros. Usted sabe que los niños tienen no digo sexto sentido, pero tienen la capacidad de leernos como leen a sus padres. ¿Se acuerdan cuando en esos tiempos viejos nuestras mamás nos miraban así y ya sabíamos qué era? Híjole, ahora sí cuando llega a la casa va a ver como en feria, ¿no? Porque desde niños aprendemos a leerlos. También así los niños nos leen. Entonces ellos saben si lo que estamos diciendo es verdad o no. Por eso un punto clave es que nosotros como maestros estemos amando al Señor. Y puede ser que entre nosotros haya
chicos que están apoyando como auxiliares y digan, bueno, pero eso a mí no me toca, ¿no? Porque yo soy auxiliar. Nosotros no esperamos que te quedes como auxiliar toda tu vida. Nosotros esperamos que tú crezcas para ser un maestro y que aprendas y que desde ahora tú comprendas la importancia de lo que estás haciendo. Porque los niños te van a seguir. Si tú estás en la alabanza así, ¿qué crees que van a hacer los niños? Sobre todo porque estás más cerca de su edad. De nosotros nos dicen, es que es la viejita, le gusta adorar al Señor así, que adora y que se mueve. Es la viejita. Pero si te ven a ti adorando al Señor, es cool lo que tú haces. Es cool porque tú estás más cerca de ellos. Entonces, por eso lo que nosotros somos es tan importante. Porque no es tanto lo que sale de nuestra boca, sino lo que ven en nosotros. Yo no me acuerdo de las enseñanzas de mi maestra, pero sí me acuerdo del ejemplo que me dieron. Que creyeron en mí, que me dieron, que me enseñaron a amar al Señor, que yo las vi hablar en lenguas. Me acuerdo mucho que yo las escuchaba y yo me les quedaba viendo y trataba de repetir lo que ellas decían, porque las vi. Entonces, por eso dice aquí que la condición para transmitir nuestra fe a la siguiente generación es lo que hay en nuestro corazón. Y hay días difíciles, hermanos, en circunstancias difíciles, temporadas completas, en que las cosas no están bien, pero que nosotros debemos permanecer firmes en el Señor, porque hemos hecho un compromiso con el Señor. Y también podemos ver en Josué 4, leemos acerca de un mandamiento de transmitir la fe a la siguiente generación. Y solamente se transmite lo que se vive. Y aquí tenemos algunas preguntas. ¿Por qué es importante servir a los niños? Porque crea una oportunidad para una comunidad de la iglesia, para una generación que se aísla de los dispositivos digitales. ¿Usted no lucha con los benditos celulares? Las tabletas. Esta generación está aislada, pero a nosotros nos toca construir los puentes hacia ellos. ¿Por qué creen que estos chicos se aíslan? Porque no tienen la suficiente atención. ¿Por qué los papás les dan los teléfonos celulares? ¿Para qué? Para no educarlos, pero es para que se entretengan. ¿Y por qué quieren que se entretengan? Para que no los molesten. Ese ha sido el mensaje que se transmite. No me molestes, estoy ocupado. Y hay un escritor que les recomiendo mucho su libro, se llama Padres obedientes, hijos tiranos. Algo así se llama, Jesús Amaya. Entonces nos dice que esta generación, y ya con la que viene, que ya está ahorita en nuestras aulas, que es la generación alfa, él dice que los padres que están educando a estos niños, dice que tienen varios como principios para educar a sus hijos. Y es que no les falte lo que a ellos les faltó, que tengan las oportunidades que ellos no tuvieron, pero sorpréndase la tercera, que no los molesten. Entonces por eso tenemos una generación que está así. Entonces, ¿cómo respondemos a esa necesidad? Con atención, estableciendo relación. Pero ¿sabe qué? Como vivimos en una cultura, la cuestión de no me molestes también nos ha afectado a nosotros como maestros. Y nosotros también transmitimos ese mensaje. No me molestes.
Cuando un niño nos interrumpe en la clase, ¿qué hacemos? Tratamos de evitar brincar. Qué bueno que ustedes no, pero algunos maestros sí. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar conscientes. A una generación sin conexión, ¿cómo se le ayuda? Estableciendo conexión. ¿Y cómo se establece conexión? Escuchándolos, darle seguimiento, teniendo una relación. ¿Y cómo se tiene una relación, hermano? Conviviendo, no siendo solamente maestros del salón, sino fuera de ella, sabiendo el día de su cumpleaños, qué le pasó, poder establecer una conversación relacionada con lo que me contó la semana pasada. Entonces, a alguien que vive aislado se le gana estableciendo conexiones. Entonces, y sobre todo, no atacando lo que a ellos más les gusta. ¿Qué es? El celular no es malo, solamente que no sabemos cómo usarlo. Entonces, necesitamos hasta eso ayudar a los papás en ese sentido. No se trata de solo cuidado infantil gratuito. Cada canción, cada historia bíblica, cada juego, cada conversación está cuidadosamente elaborada para señalar a Jesús. Cada conversación. Es una oportunidad para compartir el evangelio con nuestra comunidad y mostrar qué cuerpo amoroso de creyentes tenemos en nuestra iglesia. Es una gran plataforma para discipular a los niños. Hay discipulado, cuando nosotros estudiamos sobre el discipulado, entendemos que hay un discipulado persona a persona y que también podríamos darlo a los niños, pero también tenemos un discipulado colectivo. Las clases a los niños es un discipulado colectivo. Se puede involucrar y movilizar a toda la iglesia para ministrar a los niños y brindar una experiencia de discipulado para los niños. Yo he visto, y yo sé que sus iglesias no, pero en muchos lugares yo he visto lo siguiente: el ministerio infantil es solamente para ellos. Y cuando organizan una actividad es solamente para ellos. Y cuando por ejemplo hay una EBDB, todo tiene que ver con ellos y no involucran a la iglesia en general. Y en algunos se va a decir como que nosotros generamos nuestros recursos y entonces no tenemos nada que agradecer a la iglesia, porque nosotros generamos nuestros recursos. Pero la iglesia debe saber que los niños son de todos y que el ministerio infantil también ellos son parte. Cuando nosotros nos hacemos como, es el problema cuando se dividen a veces en el ministerio de evangelismo, el ministerio de misiones, el ministerio de la oración, el ministerio de todo esto, que hacemos como secciones, ¿no? Entonces a las reuniones de oración, ¿quiénes van? Los del ministerio de la oración. ¿Quiénes van a las reuniones de evangelismo? Los del ministerio de evangelismo. ¿Quiénes van a las reuniones del ministerio infantil? Pues solamente los maestros de niños. Cuando no entendemos que todos somos de todos. En la iglesia donde yo sirvo tenemos muchos ancianos y no tenemos muchas parejas jóvenes. Tenemos niños y no tenemos tantos niños como quisiéramos, pero les enseñamos a los hermanos, los niños son de todos. Y usted, hermano, nos puede ayudar jalando a fulanito a la salida. Mire, viene fulanito solo, porque al final no le ayuda y le invita un taco a la salida. Porque los niños son de todos. Los niños son de todos. Estos niños no van a poder llegar a la meta si no son de todos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Nos da una oportunidad a nuestros jóvenes de aprender cómo convertirse en líderes espirituales. A ver, levanten la mano los que tienen como entre 18 y 14 años. A ver, muy bien, levanten bien su mano. Ustedes ya son líderes espirituales de los niños, les aviso. ¿Qué? ¿Qué?
Sí, están aprendiendo cómo hacerlo. No esperamos que sean perfectos, claro que no, ustedes también están en crecimiento. Pero hay esta oportunidad de que ustedes crezcan y aprendan a ser los líderes espirituales. Mírenme, en unos 20 años yo ya voy a ser una viejitita. ¿Quién va a ser el pastor de jóvenes de mi iglesia? ¿El pastor de los niños de mi iglesia? ¿O de tu iglesia? ¿No podrás ser tú? Entonces aprovecha esta oportunidad. Dios te está preparando. Así que te miramos con los ojos de la fe y creemos que lo que Dios puede hacer en ti. Así que créetela, y eres líder espiritual de los niños. Nos da y también ver cómo Dios obra no solamente en la vida de los niños, sino también en la vida de todos los maestros que actúan como voluntarios, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos voluntarios? Porque de manera voluntaria hemos entregado nuestro tiempo. ¿O a quién le pagan en la iglesia por dar clases? A mí no. Pero somos voluntarios porque por nuestro amor al Señor. A mí me fascina, de verdad me fascina ver lo que pasa en cómo van creciendo los hermanos que empiezan dando una clase y no saben ni qué onda. ¿Las han visto? Bueno, me han visto. Y van creciendo y uno dice, wow, ¿cómo llegó ahí? Porque es Dios obrando en ellos, ¿no? O en las escuelas bíblicas. Entonces, todo eso no solamente es lo que pasa con los niños, es también lo que pasa en mí, cómo me va transformando a mí. Y uno dice, ¿de veras, Señor? ¿Cómo me trajiste aquí? Porque también el servir a los niños es una oportunidad para que nosotros cambiemos. Pero entonces, ¿cómo sabemos si somos llamados al ministerio infantil? Ahí está su hojita, ayúdenme a sacar. Ahí ustedes le van poniendo una palomita, si lo creen, si no, está bien. ¿Cómo sé si soy llamado al ministerio infantil? Quien es llamado al ministerio infantil creerá que los niños son importantes en sí mismos. Ahí ustedes vayan anotando. ¿Sí? Es esta hojita, el llamado al ministerio infantil. ¿Sí la tienen? Ya, levántenla si ya la tienen. ¿Sí la encontraron? ¿No? Búsquenla porque la mía sí la traía. Así es. Antes de arrancarnos. No sé. Ven, viene suelta, es una sola, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo sé si soy llamado al ministerio infantil? Hay que revisar los siguientes puntos. Quien es llamado al ministerio infantil cree que los niños son importantes en sí mismos. Es decir, no son de segunda categoría. ¿Ustedes sabían que la otra vez estaba escuchando una predicación de un pastor y hablaba de los niños y decía, ¿saben por qué muchas iglesias están dejando de hacer escuela bíblica? Porque es mucho la inversión y poco lo que reciben de regreso. Dice, porque en algunas iglesias se ven en términos económicos. Entonces, ¿en quién invierten? En los que van a ofrendar y a los que van a diezmar. Entonces, los niños no cuentan. Entonces, por eso muchas iglesias están dejando de invertir, porque requieren mucha inversión y poca recuperación, por así decirlo, ¿no? Entonces, quien cree que el que tiene un llamado de Dios para el ministerio infantil cree que los niños son importantes y no por lo que puedan generar, sino por lo que son. ¿Ok? 2, quien es llamado a ministrar a los niños cree que los niños son importantes para Dios. Aquellos que son llamados a alcanzar a los niños están comprometidos con sus necesidades espirituales de vida o muerte.
Es decir, están interesados en que conozcan a Dios porque saben que en eso está la vida o la muerte. El que es llamado cree que los niños pueden oír, entender y recibir a Cristo. Aquellos que son llamados a un ministerio de niños no serán buscadores de fama y gloria. ¿Por qué dirá eso? Porque es el ministerio que menos se ve, ¿no? Y no, nadie dice, es maestra de niños. No, no dicen como el de hermanos de la alabanza, no tengo nada en contra de ustedes, ¿no? Pero como son los que están acá arriba, bajan y ven a la hermana y ¡ah! Es la que toca, ¿no? Pero nadie hace eso con los maestros de niños, ¿no? Nadie, solamente los niños, ¿no? Si nos encuentran en otro lado que no es la iglesia, es mi maestra, es mi maestra. ¿No? Pero fuera de eso no, hermanas. Entonces por eso decimos, el que es llamado a los niños no busca fama ni gloria. 6. El llamado a trabajar con niños está dispuesto a estudiar seriamente la palabra de Dios, seriamente. ¿Cuántos comentarios bíblicos tiene usted? Porque necesitamos estudiar la palabra de Dios. Yo les voy a enseñar, a ver si aquí da, porque no tengo internet, pero este es mi comentario bíblico básico y que a usted le puede servir en todo caso. ¿Es este? Ay, no salió. Bueno, es este. Se llama, no sale. Se llama Enduring Word. Está en español, es gratuito y va versículo por versículo. Entonces, les digo cómo se escribe, es que no se puede ver. ENDURING. Ajá, dice enduring. Ajá, y luego espacio WORD. ORD. Como word, palabra en inglés. Lo que significa es palabra infinita. Otra vez, ENDURING. Y luego la otra palabra es WORD. Es gratuito, está en internet, hay hasta aplicación para su celular. Así que usted ahí puede ver para que pueda usted decir, no le entiendo este versículo, ¿qué quiere decir? Pues váyase ahí, porque por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Eso, y este es el de inicio, hermanos, ¿eh? Por eso si usted no se ha capacitado, capacítese. Yo creo que tienen un muy buen ejemplo en las hermanas, ¿verdad? Que son sus líderes regionales. Susi ya terminó en mí y está esperando, yo creo que lo que siga, porque siempre se está capacitando. Entonces tenemos que estarnos capacitando y aprendiendo más. Entonces eso, ahí les paso el dato. Pero hay muchos otros que le podemos ayudar. También dice el 7. ¿Qué dice el 7? Todos juntos. El trabajador llamado... Es como si es necesario que nosotros sepamos hablar con ellos. ¿Y cuál es uno de los principios en la comunicación con los niños? Bajarnos a su nivel. Y no solamente verbalmente, pero a veces hasta físicamente. Cuando no entienden algo, ¿qué tenemos que hacer? Agacharnos a su nivel para que nos miren cara a cara. Entonces eso es bien importante. El 8, el llamado trabajador infantil es aquel que es capaz de ser creativo en su forma de comunicarse. Y creativo no significa solamente, porque yo he visto que en el ministerio infantil siempre asociamos creatividad con aquella que se le da mucho esto de la manualidad. Y es bien creativo, hermano. No, la creatividad tiene que ver que es ingenioso para hacer transmitir el mensaje. Y muchas veces eso tiene que ver con usar otros recursos.
Asegurarnos que entendieron. Si no entendieron así, entonces asá. No sé qué decir, yo ya les dije, a ver si entendieron. No. Ay, sí, hermana, sí hay gente así. A ustedes no, pero hay gente que sí, hay maestros que sí. Y el llamado a ministrar a los niños tendrá la gracia de la paciencia. O estará trabajando en ella. Subraye eso segundo. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Esperar, no querer resultados. Yo les estoy dando aquí nombres de personas que ustedes necesitan investigar y adentrarse. Hay un escritor que se llama Paul Tripp, se escribe su nombre Paul y luego Tripp, T-R-I-P-P. Paul es Paul Tripp, T-R-I-P-P. 2 P's al final. Tripp con T. Es que, o sea, ¿sí o no? ¿Sí me explicó o no? Ok. Entonces, este hermano habla mucho sobre la crianza de los hijos. Algunos de sus conferencias están en inglés, pero ustedes como saben usar YouTube, ¿verdad? Saben dónde darle para que den los subtítulos en automático, ¿verdad? Porque trabajan con niños, saben de esas cosas, ¿no? Bueno, digo, porque si no, hermanos, también hay tutoriales en internet para que sepan cómo ponerle. O sea, si hay tutoriales para hacer tamales, hermanos, hay tutoriales para eso también. Pues, hermanos, yo sé que es que quiero hacerlos el mole como la abuela y ven su tutorial, también hay tutoriales para otras cosas, hermanos. Entonces, tenemos que entrarle, hermanos. Este es el asunto, que tenemos que entrarle a su mundo. Es que es como si yo quiero entrar en su mundo, pero nada más me estiro así. Sí quiero, pero no doy el brinco para bajar. Entonces tenemos que entrar en su mundo. ¿Saben por qué tenemos que entrar a lo que ellos están viendo, las redes sociales que ellos están usando y todo eso? No porque queramos estar al último grito, sino porque necesitamos entender la forma en que ellos piensan. Y no hay otra forma. Hay que ver sus caricaturas. Hay que ver los videos que están viendo. Ustedes saben que la capacidad de atención está disminuyendo un montón. Bueno, ustedes lo han visto. ¿A qué se debe? O sea, nosotros ya decíamos, qué bárbaro, ¿cómo puede haber videos de 5 minutos para enseñar algo, no? Y estamos sorprendidísimas. Pero ahora los reels, ¿cuánto tiempo duran? Y así uno se la sigue así. Por eso el cerebro de los niños está cambiando aún fisiológicamente. Entonces, eso tiene muchas otras alcances, ¿no? Que ahorita no les voy a decir, pero tiene la cuestión del cerebro está cambiando. Entonces nosotros tenemos que entender eso y no decir, en mis tiempos los niños sí ponían atención. Es muy útil esa información, ¿verdad? Para los niños. No, pues no sirve de nada que le digamos que en mis tiempos los niños se sentaban 30 minutos y nos escuchaban. No, eso no es útil. Sino nosotros tenemos que entender la forma en que ellos aprenden para enseñarles. Porque ¿qué es lo que nos interesa? Que conozcan a Dios. Ahí estaba el examen, hermanos. ¿Qué pasó? Todas tenían que contestar, ¿qué? Ándele, muy bien, así. Entonces necesitamos ser pacientes. Y pacientes no es solamente, bueno, aquí voy a esperar, sino es ver a la distancia y decir, yo creo que Dios está haciendo algo. Y lo que les iba a decir de este hermano, de que ya se me fue, el hermano Paul Tripp dice que la crianza es un proceso.
son muchas conversaciones, son muchas enseñanzas, son muchas palabras. Y nosotros no podemos creer porque les enseñamos una vez que ellos ya aprendieron. Son muchas veces, muchas conversaciones, muchas enseñanzas. Pero debemos enseñar con fe, creyendo que Dios va a hacer el cambio en sus vidas. Entonces, por eso es paciencia. Porque decimos, ya le he enseñado a Pepito muchas veces que tiene que pedir las cosas, por favor. Bueno, hay que enseñárselas otras 30 veces para que haga sentido. Hay que enseñarles otras 10 veces que Dios los ama, porque todas esas veces son necesarias para que aprendan. Por eso necesitamos paciencia, porque si no decimos, ay, Pablito no tiene solución. Pablito no entiende, quién sabe qué va a pasar con él. Pero nosotros vemos con paciencia y decimos, no depende de mí, depende de Dios, y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer. Señor, tú sabes de Pablito. Pablito parece que no va a ningún lado, pero tú lo vas a hacer. Entonces, ¿qué tal les fue? ¿Sí? ¿Sí tienen llamado al ministerio? Gracias a Dios, hermanos, porque necesitamos muchos maestros, porque el desafío que enfrenta esta generación es muy grande. Se oye por todo el mundo, hermanos, que viene un tiempo de persecución. Por todo el mundo se oye. Y fíjese, hace como unos 10, 12 años, yo hablaba con una pastora cuando todo esto del LGTB apenas iniciaba. Y ella me dijo, vas a ver que la siguiente gran persecución va a venir a causa de esto. Y dije, ¿cómo crees? Pero es una realidad. Es una realidad. Se oye por todo el mundo que viene una gran persecución para los cristianos. Y será a causa de esto. Los niños que usted tiene en su aula van a sufrir persecución. Los estamos preparando así. Solo el que conoce a Dios, el que ha experimentado a Dios, va a poder soportar la persecución. El que no, va a traicionar su fe en Jesucristo. Eso cambia la visión, ¿no? Estamos criando, estamos educando, estamos enseñando a la siguiente generación. Yo, como tengo niños en mi casa, he encontrado, por ejemplo, a estos cantantes urbanos como Redimido, y yo los dejo que los escuchen, porque habla mucho de eso, de que tenemos que ser valientes para entregar nuestra fe al Señor. El Señor les está mostrando a los niños. Mi hijo la otra vez me dijo, hace como 2 años, me dijo, mamá, y despertó muy asustado y me dijo, mamá, yo soñé que mataban a mi papá mientras predicaba. Y yo dije, ¿qué hago, Señor? Y yo le dije, Señor, dirígeme para responderle esto, ¿no? Porque puedo decirle ya no pasa nada, fue mal un sueño, bye. Pero le dije, mira, hijo, tú sabes que nosotros amamos al Señor, ¿sí? Tú sabes que Él es lo más importante para nosotros, lo más valioso que tenemos, ¿sí? Entonces imagínate que si nos dan a elegir entre salvar nuestra vida y amar a Jesús, ¿tú qué crees que vamos a elegir? Pues amar a Jesús. Entonces, ¿tú qué crees que nos importe más, nuestra vida o morir a causa de Jesús? Pues morir por Jesús. Morir por Jesús es un honor. Entonces, si un día matan a tu papá a causa de Jesús, no te preocupes. Es un honor morir por Jesús. Entonces, son cosas que tenemos que enseñarles para que puedan aprender. Tenemos que dar nuestra vida por Jesús. Si eso llega en algún momento, esos chiquitos que usted ve un día, si el Señor no cambia el rumbo de la historia, tendrán que decidir entre seguir a Jesús o no. Eso cambia el panorama.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser esos fieles maestros? Pues depender de la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? Pero vamos a ver el segundo material. Déjenme ver porque no se ve acá. Sí lo puedo ver acá. Listo. No se ve. Ahí está. Muchas gracias. Ese es el que vamos a ver. Vamos a leer Esdras 7:6. ¿Ya lo tienen? 7:6 y luego el 9 y 10. ¿Sí? Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y luego el 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras es un maestro que para mí es uno de los mejores que hay en la Biblia, porque nos muestra cuál es el proceso de enseñarla. Entonces, en la pedagogía actual nosotros vemos 3 tipos de enseñanza. Una que es la tradicional, con la que crecimos la mayoría de nosotros, donde el maestro es el que sabía todo y el alumno solamente era el recipiente, ¿no? Y por eso todos cállense porque va a hablar el maestro, ¿no? Entonces, esa es la tradicional y que con el tiempo ha ido cambiando. También tenemos el centrado en el alumno, donde el alumno va siendo el centro de la educación, y que es lo que ahora se trata con todo esto que hemos visto del constructivismo, ahora el conectivismo, que es lo que trae la nueva escuela mexicana, el conectivismo, que tiene que ver con que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje. Dicho sea de paso, el conectivismo no es malo. El problema es que en México viene de la mano de la ideología de género, pero el conectivismo está hablando de cómo del conocimiento está conectado en muchas áreas, ¿no? Cuando uno va a cocinar usa matemáticas, usa química y usa muchas cosas. Entonces sí está conectado. El conectivismo no es malo. El problema es que viene de la mano de la agenda LGTB, de la ideología de género. Entonces, no es malo en sí, todavía está en desarrollo, por eso hay muchos problemas, porque sobre todo en matemáticas donde no se ha desarrollado bien esa parte, pero no es malo en sí, el conectivismo no es malo, pero esta es la situación. Y está el dialéctico, donde hay un aprendizaje en ambos lados, pero en la palabra de Dios vemos un modelo muy diferente. En la palabra de Dios el modelo de aprendizaje tiene que ver con una conexión entre el maestro y el alumno, pero también con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando al alumno y también está hablando al maestro de manera simultánea. Y eso es lo que hace que en nuestra aula de clase haya transformaciones. La presencia del Espíritu Santo, no nosotros. Mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo me está hablando a mí. Y mientras yo hablo, Dios le está hablando a usted. Y le está diciendo, ¿viste? Ahí hay que echarle ganas, chava. Ahí eso es lo que te he dicho. Y está confirmando cosas que ustedes ya sabían. Entonces, es por eso que este modelo no se puede encontrar en ningún otro lugar más que en la iglesia.
Y cuando hablo de la iglesia es aquí, donde los santos están reunidos. Aunque estuviéramos en un parque, aquí está la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, este modelo de aprendizaje no se encuentra en ningún otro lado más que en la iglesia. Entender este proceso hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea completamente distinta a lo que ocurre en un aula de aprendizaje, porque ahí actúa el Espíritu de Dios y transforma. Es por ese motivo que aunque la pedagogía secular tiene mucho que aportarnos para entender métodos y enfoque de Dios, necesitamos remitirnos a la palabra de Dios, ya que esta no solo es un libro de enseñanzas individuales, sino nuestra guía para todas las áreas de la vida. Y veremos de acuerdo al modelo de uno de los maestros que realizó su trabajo en una de las etapas más críticas de la historia del pueblo de Dios, Esdras. ¿Ustedes se acuerdan por qué regresó el pueblo de Dios? ¿Por qué iba Esdras de regreso? ¿A causa de qué? Habían exiliados. ¿Con quién fueron exiliados? Ajá, exactamente. Entonces, ¿quién es uno de los profetas que nos dijo que entendió que el tiempo se había acabado? Ezequiel. Daniel. ¿Se acuerdan que él dijo que se encerró porque hizo cuentas y dijo, ya es tiempo de que el Señor? Entonces, es que ver eso es padrísimo, porque cuando el pueblo cuando Dios se los lleva en cautiverio, manda a se queda Jeremías con el pueblo que se quedó acá, con el pueblo en el camino va Ezequiel, pero allá en Babilonia ya los está esperando Daniel. O sea, los lleva de castigo, pero el Señor ya va preparando todo. Porque no se los lleva castigados de órale para que aprendan, sino se los lleva así porque Él desea que ellos vuelvan en sí. Pero bueno, es que es una parte que a mí me fascina, ver cómo Dios está en todo. Y entonces, cuando ya es tiempo de regresar, Dios también está preparando el regreso. Y entonces vemos a Esdras. En Esdras 7 se presenta a Esdras como sacerdote, que también era escriba, es decir, maestro. La lista de nombres de los 5 primeros versículos de este capítulo nos dice que Esdras era descendiente directo ¿de quién? De Aarón, hermano de Moisés. También aprendemos en este capítulo que Artajerjes permitió a Esdras llevar a un grupo de judíos a Babilonia, a Jerusalén. Más aún, Artajerjes proporcionó dinero para el templo e hizo que Esdras tomara tesoros del templo de Babilonia y los devolviera al de Jerusalén. Y además leemos que le dio autoridad para nombrar entre el pueblo jueces que prestaban servicio en el gobierno local de los judíos. Entonces, cuando Dios decide que su pueblo regrese, lo decide en serio y pone todo. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que Esdras es un maestro con la unción de Dios y el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos dice, la mano de Dios estaba sobre él. Y dice ahí que Artajerjes le dio todo lo que pidió. ¿Por qué muchas veces como maestros estamos batallando en obtener lo que necesitamos? En estos días hubo una palabra de Dios que a mí me pegó durísimo en 2 de Pedro cuando dice, a vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud añadir conocimiento. Y empieza diciendo todo lo que tenemos que añadir. Y entonces, en el comentario que les estoy diciendo de Enduring Word, ahí véanlo, dice que esta frase de añadir está hablando como una representación teatral, donde se van agregando coros para que sea impresionante. Entonces dice que eran los coros de tal manera monumentales que se necesitaba pues patrocinadores para que fueran monumentales. Entonces dice que cuando habla de añadir está hablando de esa figura. Y entonces el comentarista hace esta reflexión y dice, muchos de nosotros en nuestra vida espiritual vivimos con el mínimo necesario,
Pero este pasaje nos ayuda a entender que nuestra vida espiritual debe ser desbordante. Y yo creo que la vida de esta relación de Dios, de Esdras con Dios, era desbordante, porque la mano de Dios estaba sobre él. ¿Por qué estamos batallando como maestros? Tal vez estamos viviendo con lo mínimo necesario. Sí, hermana, sí hago mi devocional, sí oro, sí voy a los servicios. Eso es lo mínimo necesario. Nuestra vida no está desbordando de la presencia de Dios. No está afectando otras áreas de nuestra vida. Y por eso no estamos escuchando cuando Dios nos dice, no quiero globos. No quiero globos en tu actividad. Lo que quiero es que inviertas en esto otro. No importa que no haya globos, quiero que haya esto. Y no estamos escuchando y nos estamos peleando. Es que yo quiero que el refrigerio sea así. Y el Señor nos dice, está bien, pero no quiero que inviertas en eso, quiero que inviertas en esto otro. Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Pudo tener todo lo que necesitaba, pero nosotros como maestros a veces no estamos escuchando la voz de Dios sobre lo que necesitamos. Y es algo fuerte, hermanos, y se los digo por mí, porque como les digo, a mí estoy viviendo con lo mínimo necesario y yo me conformo y dije, ya hice mi devocional de 7 minutos, gracias, continuamos con la vida. Dice un pastor, el pastor Miguel Núñez, nos conectamos 7 minutos con él y nos desconectamos el resto del día. Entonces, así no funciona. Necesitamos maestros conectados todo el día con el Señor, porque Él está hablando todo el tiempo. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué tan importante para mí es desear la unción de Dios? Hazme, Señor, el maestro que ellos necesitan. Y no yo diga, así ya está bien. Esdras también estaba consciente de su trabajo. En Esdras 7:6, 25, 26, como ya vimos, decía que Artajerjes lo mandó para poner jueces y gobernadores sobre todo el pueblo, para enseñar la ley de Dios, para juzgar al pueblo de Dios, para ser un escriba diligente de la ley de Moisés, y que la mano de Dios estaba sobre él. Él estaba consciente a qué iba, porque Dios usó a Artajerjes para decirle lo que tenía que hacer, y él estaba consciente y a eso iba. ¿Nosotros estamos conscientes de cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que los niños conozcan a Dios. Y no es conocer como decir, ay, sí, yo me sé esa historia, yo me sé eso. No, es cuando conocen a Dios, es los niños vienen y dicen, ¿te acuerdas, maestra, que la otra vez me dijiste que Dios me podía dar lo que yo necesitaba? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que? Y te empiezan a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Eso es que ellos conozcan a Dios. Cuando Dios es una realidad en su vida. Entonces, si parte del éxito de Esdras fue que él sabía a qué iba. Cuando nosotros no sabemos a qué vamos, llegar a cualquier lado está bien. Es que me dijo el texto. ¿Y eso qué? Es que me dijo la lección completa. ¿Y eso qué? Eso no es lo que yo busco. Qué bueno que se aprenda el texto, qué bueno que sepa la lección, pero yo no busco eso como un resultado. Yo quiero que ellos conozcan a Dios, que puedan ver cómo lo que le estoy enseñando se vincula con su vida. Si ellos no pueden ver de qué sirve que él sepa que David mató a Goliat, si ellos no entienden que lo que sea que están enfrentando en su vida, Dios es poderoso para ayudarlo a enfrentar. ¿De qué sirve? Si no pueden ver para qué sirve en su vida. Por eso es que es importante que sepamos de qué se trata. También nos dice que estaba preparado para su labor. Ahí en Esdras 7:10.
Ya lo vimos, ese es uno de mis versículos favoritos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces lo primero que nos dice es que había preparado su corazón. Él decidió en su corazón. Fundamental. Esta palabra en el hebreo, en el original, dice que es como un fundamento que él decidió poner en su corazón. Él decidió y dijo, voy a estudiar la palabra de Dios. Uno de los problemas de los que servimos a Dios en cualquier nivel, hermanos, es que a veces estudiamos solamente la palabra que nos toca compartir, pero no estudiamos otra palabra. Y esta palabra que yo les estoy compartiendo de Segunda de Pedro fue una palabra que Dios me habló a mí en mi tiempo personal. Porque uno tiene que decidir estudiar la palabra de Dios aunque uno no vaya a enseñar nada. Entonces amó la palabra de Dios. Después dice que la estudió. ¿Y cómo se estudia algo? Ayúdenme a estudiar este adorno. ¿Qué me pueden decir de este adorno? ¿Cómo se estudia? A ver, ¿cómo es? ¿Qué es? Un sombrero. ¿Y qué más tiene el sombrero? Listones. ¿Y qué más? Tiene un bigote. Ajá. Es colorido. Tiene tiras de papel. ¿De qué tipo de papeles? Son buenísimas, desde lejos saben. y es alegre. ¿Qué más me pueden decir? Colorido, típico. ¿Alguien ya se fijó cuántas tiritas tiene aquí el sombrero? 3. ¿De qué colores son? ¿Por qué? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Por qué decidió 3 y no 4? Ajá. Sí, nosotros, entonces es cuando empezamos, ¿y por qué decidió 3? A lo mejor ya se le acabó el papel y dijo, ya nomás me alcanza para 3, o es alguien que es muy bueno con el diseño del color y dijo, esos 3 colores me parecen perfectos, ¿no? Y entonces, ¿y qué más tiene este adorno? Está junto con este, ¿no? Se une con este, que son como abanicos. ¿Cuántos colores hay? 4, a ver, vamos a ver. 5. Ya poniendo atención uno se da cuenta que son 5. ¿Cómo en cuántas? 6. A ver, chéquenlo bien. Ajá. 6. Ok. Ven, empezamos con que eran 4 y ya vamos con que son 6. Ay Dios, ya son 7. Fíjense. Eso es estudiar la palabra de Dios. Así tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué usó esta palabra y no usó esta otra palabra? ¿Por qué dice esto de Abraham? ¿Qué le quería decir a Abraham? ¿Qué le estaba pasando a Abraham? ¿Cómo se sentía Abraham? Eso es, de entrada lo vimos y dijimos, está bonito, ¿no? Y ya. Pero cuando uno ya empieza a ver los detalles, entonces uno se da cuenta, hermana, ¿quién lo hizo? ¿Por qué no más 3? ¿Y por qué no 4? ¿Y por qué le puso un bigote así y no se lo puso arriba? Todo tiene un sentido. ¿Por qué no le puso ojos? Buena pregunta. Entonces eso es estudiar la palabra de Dios. Así es. Ver por qué estos detalles, por qué no usó otra palabra, por qué dijo esto. Eso es lo que hizo Esdras, estudió la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos todo eso? Porque acuérdense que somos intérpretes de la palabra de Dios. Si nosotros no la entendemos, mucho menos ellos. Pero la tercera cosa que hizo, ¿qué fue? Obedecer los mandamientos, ándele. Decía una hermana que decía, hermano, es que yo no le entiendo a la palabra de Dios. Y su pastor le contestó, pues no se preocupe por la que no entiende, preocúpese por la que entiende y no obedece.
Entonces hay que obedecerla. Esa es la única razón de leer la palabra de Dios, obedecerla. Tenemos muchos cristianos, hermanos, que dicen que aman la palabra de Dios, mujeres que dicen que aman a Dios, pero no se someten a sus maridos. ¿De qué sirve? Mamás, ¿verdad? Digo esto porque somos la mayoría mujeres que dicen que aman a Dios, pero no están instruyendo a sus hijos en la instrucción del Señor. Decimos que amamos a Dios, pero fallamos en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Entonces no hay razón para estudiar la palabra de Dios si no es para obedecerla. Y después de obedecerla, entonces, ¿qué hizo? Entonces la enseñó. Entonces, sabiendo lo que había aprendido, entonces la enseñó. Hay que enseñar lo que nosotros estamos obedeciendo. Entonces, ¿cómo te preparas? ¿Cómo nos preparamos para enseñar a los niños? Así, amando la palabra de Dios, estudiando la conciencia, obedeciendo sus mandatos. Y entonces, por eso, dicho sea de paso, nosotros no preparamos la lección de un día a otro, sino llevamos toda la semana, porque Dios nos va a dar oportunidades para obedecerlas. Voy a contar este testimonio porque yo digo que de verdad Dios nos da oportunidades. El lunes fui a casa de mi mamá y mi hermana nos dijo, ¿por qué no me dejas que los niños se vayan a dormir a mi casa? Y ya saben, una como buena, sí, claro, sí, cómo no. Y entonces hablo con mi esposo y dije, ¿cómo le voy a decir? Le digo, oye, te hablo para que le des permiso a los niños para irse a la casa de mi hermana. Y él se quedó, porque él sabía que teníamos que hacer otras cosas. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo con que se vayan porque tenemos que hacer esto, Samuel tiene que hacer esto, Isabela tiene que hacer esto. Pero le dije, pues ya fue, ¿no? Pero como tú quieras, me dijo. Yo dije, bueno, pues ya con eso es el salvoconducto. Me dijo que como yo quisiera, pues yo sí quiero. Y entonces ya estaba lista para decir, no, sí, ya se van a ir, muchachos. Y el Espíritu de Dios, obedece a tu esposo. Obedece a tu esposo. Yo decía, ay, Señor, pero es que ahora ¿cómo les digo que no? Y el Señor, ayúdame por favor, porque yo quiero obedecerte, yo quiero obedecer a mi esposo. Yo sé que la regué porque dije primero que sí sin haber consultado nada. Ayúdame, Señor. Y dije, bueno, le voy a decir esto a mi hermana. Y dije, no, Señor, pero tú tienes que hacer el camino. Ya cuando ya era casi hora de que nos fuéramos, mi hijo viene corriendo hacia mí y me dice, mami, creo que no voy a poder ir a la casa de mi tía. Y le dije, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué? Porque ¿te acuerdas que quedamos que íbamos a ver esta película de Narnia juntos? Mañana. Bueno. Y entonces él solo fue y le dijo a su tía, no puedo ir, tía, porque sabes que yo ya tenía cosas que hacer con mi mamá. Entonces, ven, cuando uno se decide, Dios nos da oportunidades. Por eso hacemos la lección desde antes, no porque no nos agarren las prisas, sino porque como vamos a aprender de esa lección, Dios nos va a dar oportunidades para obedecerlas. Y entonces el domingo van a llegar con testimonio de fe, de que lo que van a enseñar es real. También era ungido para su labor. Era un hombre de oración que estudiaba la palabra, el Espíritu lo dirige y tiene el fruto del Espíritu, tiene un carácter que le va a ayudar a hacer esa tarea. Una persona que ora, que obedece la palabra de Dios, no puede ser una persona que no tenga el carácter de Cristo. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Y conoce las características y cómo de quien lo escucha y dársela a conocer a quien lo va a enseñar. Y vamos a Nehemías 8, por favor. Una de las encomiendas de Esdras era enseñar la ley al pueblo. Y entonces Esdras convoca a todo el pueblo y les va a leer
la palabra de Dios. Y dice desde el 7:73, venido el día séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza delante de la puerta de aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, la cual Jehová le había dado. Y entonces él dijo que trajo el 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación, así como hombres, como mujeres, y todos los que podían entender, en el primer día del séptimo ley. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces él lee este libro, pero el versículo 8 nos da un dato muy interesante. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué hicieron esto? ¿Cuántos años estuvo en cautiverio Israel? 70 años. 70 años. Entonces, ¿cómo cuántas generaciones pasaron allá? Fácil 3, si no 4. Entonces, es como cuando, como nuestros conciudadanos, ¿verdad? Se van la familia se va completa a Estados Unidos y pasa 1, 2, 3, hasta 4 generaciones y ya se pierden allá. Pero hay algunos que sí regresan, eso es lo que se estaba pidiendo. Y no les ha pasado, yo tengo una prima, hija de un hermano de mi papá, que vino de visita, pero su manejo del español era muy pobre. Sí sabía algunas cosas, pero no entendía mucho, entonces había como que estarle explicando lo que quería decir, porque su idioma materno ya no era el español, sino era el inglés, porque era el que ella manejaba allá. Lo mismo estaba pasando con estas generaciones, su idioma ya no era el hebreo, pero como estaban regresando y les estaban dando la lectura, tenían que explicárselos. Entendía la situación y puso personas alrededor para que pudieran explicarle a la gente lo que quería decir la ley de Dios. Pero fue porque él entendió las características de su pueblo. Con claridad dice, para poder explicar con claridad, primero lo tenemos que entender nosotros. Para dar sentido se debe conocer a los niños a los que se va a enseñar. Tenemos que explicárselo, por eso les decía que somos intérpretes y entender, asegurar que ha entendido lo que quería enseñar, y eso se llama evaluación. La evaluación, hermanos, no es principalmente a nosotros, sino a los alumnos, para saber si entendieron lo que queríamos enseñarles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo son los niños a los que ministro? ¿Les entiendo cuáles son sus características? Y aquí hay un mapa de que nos habla de cosas que nosotros necesitamos saber de ellos. Necesitamos entender primero su desarrollo físico. No es lo mismo enseñar a un niño de 4 años que a uno de 11, ¿verdad? ¿Qué está pasando en cada uno de ellos? Un niño de 4 años, su cerebro todavía no ha madurado y no entiende ideas abstractas. Si yo le hablo de santificación, si yo no se lo explico bien. Entonces, tiene que ver miren lo que dice, es un proceso que interviene en factores como la información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación. Yo no sé si ustedes batallan, pero con los niños de mi escuela dominical rara vez llegan desayunados. ¿Les ha pasado? Y niño que no ha desayunado no entiende nada, porque está pensando que tiene hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Un bocadillo, ¿no? Y hablar con los papás y decirle, no seas así, levántate más temprano. Yo sí he hablado con los papás y le digo, oye, es que no sirve de nada que tú me lo traigas, si no ha desayunado, está pensando solamente en que tiene hambre.
Porfa, levántate más temprano. A ellos mismos les digo, duérmete más temprano, porque si tus papás te hablan y tú no te quieres levantar, obviamente te van a traer sin desayunar. Levántate más temprano. Duérmete temprano. Es que ¿a qué horas te duermes? Como a las 2. Pues obvio, no te quieres levantar. Todos son hábitos, hermanos. Entonces, esto tiene que ver con eso. El desarrollo cognitivo, la capacidad del niño para razonar y pensar. También tenemos que ver en su desarrollo emocional cómo ellos son capaces de identificar sus emociones. Entonces, es muy importante también saber cómo son. Hay niños que no hablan, hay niños que te dicen hasta lo que sintieron en el mismo momento en que nacieron. Porque tienen muy desarrollada el área emocional, ¿no? Sus papás han trabajado mucho con ellos para ellos puedan identificar lo que sienten. Por cierto, esta serie de Daniel Tigre es buenísima para los más chiquitos, ¿eh? Daniel Tigre es buenísima porque es educación emocional. Cuando mi hijo era chiquito, y fíjense que fue de un pastor presbiteriano quien desarrolló la idea original. Fue un pastor presbiteriano. Entonces, Daniel Tigre se llama la serie. Entonces, uno se da cuenta de eso porque la otra vez, hace como 3 años, Samuel tendría como 4 años y estaba platicando con su abuelita y entonces le empezó a decir cómo se sentía y mi mamá me voltea y me dice, pues, ¿qué está viendo este niño? Le digo, Daniel Tigre. Porque dice, sabe identificar sus emociones a los 4 años cuando a mí me tomó 60 para saber lo que estaba sintiendo. Entonces, también tenemos que ver eso, cómo está en su desarrollo emocional, social, para entender a nuestro alumno, cómo lo podemos ayudar. Sus circunstancias familiares. Vive en una familia unida, vive en una familia separada de diferentes personas. La primera vez que nosotros hicimos Día del Padre en la iglesia donde ahora servimos, fue un shock, porque la mayoría no tiene papá. Y la otra, uno llegó y me dijo, ¿me puedes dar otra hoja? Le digo, sí, ¿para qué? Es que tengo otro papá. Y yo dije, sí, es que está mi papá, pero también el papá, el que es pareja de mi mamá. Y yo así, ay, caray. ¿No? Entonces, fíjense, tenemos que entender su contexto familiar. Y también las circunstancias comunitarias, rural, urbano, seguro, peligroso, ¿qué necesidades hay? Ahora cuando no ahora, pero hace unos años cuando participamos en la Caja del Buen Samaritano, venía una sección, no sé si ustedes la vieron, que dice zona de difícil acceso. ¿Sí la vieron? Y yo pregunto, hermana, ¿y qué es esto? Dice, pues son zonas así como de La Merced, Tepito. Somos nosotros. Porque donde nosotros servimos es ahí, entre La Merced y Tepito. Entonces, tenemos que entender, es diferente de enseñar en un lado que en otro lado. Entonces, tenemos que entender y tenemos que entender el mundo donde ellos viven. A qué ellos están acostumbrados, cómo los educan en su casa, qué les dejan ver, qué no les dejan ver. Tenemos que saber con este propósito, para darles a conocer bien el mensaje. Porque si no enseñamos desde nuestra realidad, y nuestra realidad, hermanos, por lo menos tiene 20 años que ya pasó. Entonces, no podemos servirles así. Entonces, nosotros tenemos varias preguntas que plantearnos para terminar este tiempo. Una, ¿cómo está mi vida de oración y devocional en este momento? Si tuviera que darle una calificación del 1 al 10, ¿cuál le daría? No me diga, nada más anótela. Mejor aún, pregúntele al Señor, ¿cómo ves mi vida devocional? ¿Estoy viviendo con lo mínimo necesario, con lo de abajo, con lo de arriba? Esto es crucial para cualquier maestro. Escríbala de veras. Esto es lo difícil, hermanos, la evaluación.
¿Listos? El primer número que venga a su mente, esa es. No se ponga 6.8, no. Así, es que subí a 7, no. No. Póngase. Segunda pregunta, ¿mi relación con Dios es apasionada, vibrante y creciente? ¿Es sí o no? Nada más. Tercera pregunta, ¿qué podría hacer para mejorar? Hoy en la mañana hablaba con mis alumnos de la importancia de eso y les decía, muchos vemos nuestra vida devocional como algo accesorio, es como me lavo los dientes y hago mi devocional. Pero la vida del cristiano es mi vida devocional y todo lo demás se tiene que acomodar alrededor de mi vida devocional. No es algo más que tengo que palomear. Es mi vida devocional y todo lo demás se tiene que ajustar. Si tengo que dejar de ver mi novela turca, la dejo, porque es más importante mi vida devocional. ¿Ok? Oye, a lo mejor usted no ve, pero a lo mejor se ve el maratón de Netflix o algo así. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar? Es decir, me voy a levantar más temprano, media hora más temprano. Cuarta pregunta, ¿el amor por mis alumnos es mío o viene de Dios? Porque si es mío, hermanos, en cuanto me hagan algo que no me guste, los voy a querer mandar a volar. Pero si es un amor que Dios ha puesto en mí, entonces yo voy a permanecer. ¿Cuántas cosas no le hemos hecho a Dios y Dios nos sigue amando? Por eso necesitamos el amor de Dios. Y la última pregunta, ¿estoy dispuesto a dar más tiempo, esfuerzo para prepararme para ser un maestro lleno del Espíritu de Dios? Y si es así, vamos a ponernos de pie y vamos a decir, Señor, no quiero que esto se quede en mi pura boca. Y les voy a pedir que me ayuden a guardar silencio mientras nos preparamos para esto. Porque les voy a pedir que le preguntemos en oración a Dios, ¿qué puedo hacer para mejorar? Muchas veces no recibimos la respuesta a lo que necesitamos porque no le planteamos ninguna pregunta a Dios. Y Dios está constantemente hablando a nosotros.